Y bueno, estoy rodeada de gente muy sabia, muy buena, muy profesional, escritores. Bueno, Diego Barovero, que ya estaba con nosotros, se nos suma Alejo Smirnov, dije bien tu apellido, Sí. y sus libros Cuentos de la Historia para Siempre, con personajes y sucesos del inconsciente actual. A ver, contame un poquito de qué se trata esto, Alejo. Hola, buenos días. Es un placer enorme estar con ustedes. Y sí, se trata de... escuché un poco la charla anterior y digamos, el foco siempre es mostrar a la historia divertida. La historia tiene mejores argumentos y mejores personajes, ni hablar que la actualidad, pero además que los servicios de streaming o que hasta el cine extrae muchos de sus personajes y sus argumentos de ahí. Entonces, lo que quiero rescatar sobre todo es eso, mostrar a la historia en su esplendor y rescatar eso de que la gente que dice que la historia es aburrida es porque o no se la contaron bien o no le contaron estos cuentos de la Porque historia. no tuvieron como profesora Barovero, por eso. No, yo creo que el trabajo que se hace hoy en cuanto a acercar la historia a través de la novela, a través de cuentos, como en el caso de tu obra, que desde ya que me comprometo, lo vamos a leer con Obvio. absoluta dedicación y sobre todo queremos conocer un poco. Parece que ahí está el secreto y muchos que se dedicaban a la historia, que obviamente con un concepto científico, con un concepto profesional, creo que también entendieron, y en eso hay un gran mandato que nos dejó Félix Luna cuando creó la revista Todo es Historia, que fue un poco su caballito de batalla. La historia es para todos, no solo para los especialistas, no solo para los historiadores, no solo para el público que quiere conocer el detalle, sino también el trazo grueso y las cuestiones que tienen que ver con lo humano, la situación de afectos, de compromiso. Lo que había detrás de lo que conoce. Claro. Mira, hace poco, cada vez hay más público para eso. hace además. poco leí un libro donde la escritora se metió en las historias de amor, las grandes historias de amor, las cartas que hubo con Napoleón. Y la verdad que yo el libro no podía dejar de leerlo, porque tenía otra visión de lo que fue históricamente todo lo que pasó, ¿no? Sí, totalmente, y además de coincidir con Diego, quiero agregar un detalle más que foco en mi libro, y es esa facultad que tienen los hechos históricos, además de que coincido que son agnósticos en cuanto a ideología o religión, Claro. pero además que se repiten, anticipan el futuro. Entonces, en realidad, no hay mejor manera. ¿Quién no quiere saber cómo va a ser el futuro? Entonces, no hay mejor manera para predecir el futuro que mirar al pasado. ¿Cómo nace en vos esto de escribir sobre historia? Siempre me gustó y lo que hablábamos de las enseñanzas en la escuela secundaria ya me empezó a fascinar. Dije, bueno, si los romanos eran tan buenos, ¿qué pasó después? Es decir, ¿quién los venció? ¿Qué pasó con César? Es decir, la historia tenía eso de que, bueno, tenía una ambición increíble por ver qué pasaba después con cada personaje. Si los persas eran tan poderosos en Asia, ¿cómo es que perdieron con Alejandro? Es decir, había un paso siguiente, ¿no? Dijiste algo que yo no me puedo olvidar. Los profesores que daban esto, por lo menos los que tuve yo, fueron muy inspiradores y a mí me hicieron entender de muy chico que hasta ya en la primaria, maestros de ciencias sociales, te daban el gusto por escuchar y querer conocer más e incentivar la lectura, que eso es otra clave, ¿no? Bueno, viste, por eso digo, en incentivar serio, la lectura. los profesores buenos de historia Sí. tienen mucho que ver. Yo tuve profesores muy buenas de historia y la verdad que siempre lo recuerdo con mucho cariño y fue la que me hizo amar la historia. Claro. Insisto, y hay mucha gente que dice, no, pues yo tenía un profesor que no me gustaba, porque me decía todo así, que tenía que estudiar de memoria. Y esa gente es más reacia, después con el tiempo uno, bueno, va cambiando, pero los que tuvimos la suerte de chicos, de tener buenos profesores o maestros en el tema de historia, tuvieron mucha influencia. Sí, coincido, María Esther, pero insisto en el detalle que dije, tiene mucha influencia en la actualidad. Claro. Es decir, Claro. para entender lo que está pasando ahora o tantas veces, o esto de los nuevos gobiernos como el de Trump, por ejemplo, que aparece en mi libro, esto ocurrió antes. Sirve ocurrió mucho. muchas veces. Sí, la historia, como decía Cicerón, maestra de vida, ¿no es cierto? No se puede Exacto. mirar la actualidad si no se tiene
hay que tenerlo presente siempre. Es como que dijiste muy bien, anticipa lo que vivimos y lo que viviremos. Bueno, uno de los epígrafes del libro, que es de Marco Aurelio, que muchos lo habrán escuchado en las dos películas de Gladiator, de Gladiador, justamente dice, mira es uno de los epígrafes del libro, dice, mira a los imperios que han surgido y han caído y verás el futuro. Claro. Lo dice más completo ahí para los que consigan Me el libro. encanta, acá dice figuras, en el libro de Alejo, figuras como Cleopatra, el Barón Rojo, el Dalai Lama, Juana de Arco, el Caballo de Troya y el implacable Iván el Terrible. ¡Opa! Sí. ¡Opa! ¡Qué variedad! Y después dice, las brujas de Salem son las víctimas de la era de la cancelación e incluso Donald Trump, Giorgia Meloni y Vladimir Putin emergen en una reinterpretación moderna del triunvirato de César, Pompeyo y Craso. Exacto, porque esa es la clave de este libro, a diferencia del primero mío, que los dos buscan mostrar la historia en su esplendor y conseguir experiencias inmersivas, sentirse adentro del Palacio Real de Alejandría con Cleopatra, etcétera, que después creo que volvamos a ella, porque un avance de este libro es que hay más mujeres. Pero sobre todo lo que es diferente en este libro y está teniendo muy buena repercusión es traer estos cuentos de la historia desde el pasado al presente y hasta un futuro distópico. Entonces, traigo ese triunvirato de César, Pompeyo y Craso que cambió el mundo, pero en definitiva ahí fue cuando acabó realmente la República y empezó el imperio, un proceso que ocurre muchas veces entre nuestras democracias y dictaduras o monarquías, y lo traigo en un posible triunvirato que esté ocurriendo ahora entre Trump, Putin. Hoy Trump está un poco más enojado con Putin, pero claramente cambió su postura apenas asumió la presidencia, cambió la postura totalmente de Estados Unidos con Rusia. Y un tercer elemento, que es Giorgia Meloni, la italiana, en mi ficción, ella dice que quiere refundar el Imperio Romano. Todos se burlan, ¿cómo podría hacerlo? Pero en mi cuento hay un método donde ella podría, como César, que empezó el triunvirato con Craso y Pompeyo mucho más poderosos, y él en definitiva era el pobre de esa alianza, César. Y terminó dueño del mundo. Entonces, o sea que en estos libros no vamos a encontrar solo la historia de siempre recontada, no, es desde otro ángulo. Lo hace más sabroso. Claro. En realidad, Alejo, más que desde relato. otro ángulo, traigo esa historia, insisto, de manera bastante fiel. En la mitad de los cuentos, de los 16, la mitad tienen este ensayo de traer, de mostrar cómo podrían repetirse estos grandes cuentos de la historia. Otro ejemplo muy fuerte para la actualidad es el de las brujas de Salem, que muestro cómo esa situación tan fea donde murieron 25 personas, en su mayoría mujeres, y fueron encarceladas 150 por la falta de ley, de derechos, de envidia, de interés económico, porque a muchos los acusaron por intereses económicos, la traje a la era de la cancelación. Y no me costó. No, está muy presente. ¿Y cuándo no hay intereses económicos? ¿No es Exacto, cierto? pero el ejemplo donde no funcionan los derechos conseguidos por la humanidad en los últimos 300 años, en la era de la cancelación podría darse. Algunos dicen, güey, ya quedó un poco atrás, más o menos. En y muchos cuando colegios en aras de una supuesta gloria que hay que recuperar, se sacrifican derechos, se sacrifican sistemas normativos que lo que están pensados es para proteger a los más débiles, y después tiene consecuencias siempre mucho más graves. Sí, a veces por causas nobles. En parte del cuento digo, en la banda de fanáticos que estaban atacando a estas nuevas víctimas, había gente autoconvocada por redes sociales de causas nobles, y las causas nobles tenían en ellos un efecto muy curioso, y es que eran los más feroces. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir estos libros? Escribirlo es más o menos 1 año y medio, pero el tema es que corregirlo después lleva otro tanto. Está bien que es tu segundo libro. Sí, el primero. Ya están los dos en venta, en librerías, ya se consiguen. Sí, y en este estoy muy feliz porque está en todos los yenis del país, en todos los cúspides. Bien, muy bien. La presentación la hicimos el viernes pasado en el Ateneo Gran Espléndido. O sea que estamos ahí con el libro fresquito. Acá están los libros para los que nos están viendo. Nada menos que en el Ateneo Gran Espléndido. Con más de 100 personas, y me acompañó, que seguramente lo conocen, Alejandro Ponlecica, recordado DJ, que sabe mucho de historia y tiene una anécdota muy buena. Él, por ejemplo, dio pasó música como DJ en el castillo del Conde Drácula. Bueno. Y él me contaba cómo para los rumanos Drácula es un héroe nacional. Es un héroe nacional. Mientras todos los demás lo conocemos como un
bueno, alguien que Combatió contra bebe Bueno, sangre he humana, visto, ¿no? hace que poquito los- se hizo una película distinta, Claro. donde a él Sí. se lo ve Drácula, la verdad cómo de la se, historia, cómo se se tiene llama. que Está muy bien esa sacrificar película. por su pueblo. Es distinta a la que uno ve siempre del Conserva la vampirito, cuestión de la trama Bram Stokeriana, Claro, con la cuestión del claro. vampiro, la sangre, eso, pero se Pero ve te muestra- claramente el personaje histórico y Claro. la lucha nacional, de la Claro. lucha del pueblo de los Cárpatos contra los invasores turcos, que claramente los tenían Sí, sí, sí. victimizados a los, No, a no, los ni que hoy hablar. somos conocemos como rumanos, que en ese momento no existían como Ni tales. hablar, pero para que vean el mix que hago, ese cuento donde participa en realidad Van Helsing, que es el que enfrentó Claro. al conde Drácula en su momento, es un cuento que en realidad se llama Piel de León, está basado en las frases de Maquiavelo, sobre todo los principios como poner la piel de cordero, la piel de león, o si a un líder le conviene ser amado o temido, miren Claro. qué tan actual Si es. si no te quieren que te teman. Sí, pero Maquiavelo siempre da su opinión de cuándo conviene hacer cada cosa, y en ese cuento yo digo que la CIA utiliza las frases de Maquiavelo con inteligencia artificial para predecir el futuro. Muy bien. Yo creo que esto amerita, por los mensajes que me están cayendo, que ustedes vuelvan otro día y empecemos a hablar de historias. ¿Y qué le parece, Sí, Valo? con Vero? muchísimo gusto. Yo Bueno, vengo las veces que usted quiera, sabe que cuenta conmigo. usted de la Cuando casa, no puedo usted llegar, puede- mando algo grabadito y ustedes lo editan y lo Pero en la lo isla Martín insertan. García tenemos que ir juntos, ¿eh? Sí, no, El no, señor, ya la semana acá pasada la hizo una pasamos muy bien. columna de la isla Martín García, pero increíble. Mi hermano estuvo ahí y me dijo que es fascinante realmente. Es fascinante, Sí, claro. sí, sí. Yo creo que es un lugar que todavía no está lo suficientemente explotado en todo su potencial, desde lo turístico, pero también desde el punto de vista Totalmente. Ya que ambiental. los tengo y del acá los ecosistema. dos. ¿Qué personaje, tienen que elegir uno, lamentable, ¿eh? ¿Qué personaje de la historia a ustedes les genera, no sé, admiración, pasión, les gusta leer todo, les gusta saber más? Un personaje de la historia. Se las compliqué. ¿Digo Es primero? difícil, es Yo difícil, lo hay tengo. tantos. ¿Vos lo tenés? Me lo vienen preguntando y yo siempre elijo a Cayo Julio César, que no aparece literalmente en mi cuento, pero sí en mi libro, pero sí en definitiva esta impronta, este ímpetu de Meloni que aparece en el cuento Por dominar el mundo es el de César. No es Mira más vos, que otro muy que bien. César. Y César, en definitiva, es la historia de la humanidad resumida en un solo hombre. Porque él era, además de ser un enorme político, que cambió su situación a lo largo de su vida política, después era un increíble general que llegó hasta el famoso Winnie Vidi Vinci, de llegué, miré y vencí. Es decir, él es el resumen porque en definitiva fue por un lado popular, él era proclive a Sí, dar muy popular, el sí, sí. grano gratis al pueblo. También fue un maestro de la propaganda porque lo sabía manejar. Él, mientras guerreaba en la Galia, ponía a alguien a contar sus proezas y el de su gente en el centro de Roma. Pero a su vez, en definitiva, está con esa disyuntiva de terminó la República y armó una monarquía para sí mismo. Entonces, y él lo veía como algo que claramente iba a salvar a Roma, no lo hacía solo como un interés individual. Es que la visión la convicción de un liderazgo, si no hay algo de autoestima en esto, no funciona, no Sí, claro, funcionaron. claro. O sea, tenían Sí, sí. que creérsela porque si no, no funcionaba. Pero lo que digo es que ese dilema de César, que en definitiva él tomó su decisión, pero es el dilema que nos estamos todo el tiempo, porque todo el tiempo necesitamos líderes fuertes, Claro. Las buenas democracias más virtuosas funcionan en tiempos de vacas gordas, pero no de vacas flacas. Ahí siempre aparece de nuevo un líder Necesitamos fuerte. El Salvador. En mi cuento, El único argentino, traigo el regreso de Juan Manuel de Rosas, que vos lo mencionabas con muy buen criterio. Belgrano y San Martín son inmaculados. En cambio, Rosas tiene sus detractores Claro. y elogiadores, pero en definitiva, en este cuento yo lo traigo al siglo XXI y llegando hasta la guerra del litio y del agua, en una Argentina que lo vuelve a necesitar frente a nuevamente un segundo Domingo Sarmiento, y con la misma historia de Rosas, pero llevada hasta la guerra del agua. Me encanta. Lo vamos a leer, ya no Barovero, ¿y el podemos suyo? sustraernos. No puedo decir uno solo, a mí me gusta, pero coincido con que Julio César es una personalidad ineludible para los que nos gusta la historia.
El otro que es apasionante, no quiero decir admirable, pero apasionante, pero viste que es Napoleón. Ahí está, Sí, bueno, sin duda. claro. Napoleón, estaba leyendo últimamente de vuelta, cada tanto vuelvo. Es increíble porque además Sí, claro. de la nada a tener todo y de repente a tener nada. Nadie con tan poco llegó a tener tanto y nadie con tanto se quedó con tan poco. Bueno, Terrible. sí, está pasando. Es una parábola perfecta además del liderazgo político. Napoleón, de Ningún hecho, político debe dejar de leer a Napoleón y entender Sí, el ¿verdad? proceso de Napoleón, seguramente el de César también, pero tiene que entender Sí, que hay un claro. ciclo donde hay una maximización absoluta y después la caída total. bueno, claramente en ese cuento que mencionaba de Rosas, hablo de eso, que siempre los gobernantes tienen un previo positivo, después uno negativo, pero además está en el libro azul, en mi primer libro, el primer cuento es justamente sobre Napoleón. Que se Cuentos, llama El cuentos de la Espantapájaros. historia para hoy y cuentos de la historia para Para siempre de Alejo Smirnov. La mía es Cleopatra. Bueno, ahí está. Ah, Me no es genera, para me menos. genera, sí, me No es genera para esa- menos. Cada vez que hay algo de Cleopatra yo lo tengo que mirar, leer, Justo te- esa cuestión era muy viva, fue muy astuta. Sumamente Ah, astuta. bueno. Bueno, esto fue parte de la historia. Gracias, Diego Barovero, por haber venido Es hoy. un placer acompañarte. Gracias Nos volvemos a- a ver pronto. Obvio. Y un gusto compartir este rato con Alejo, la verdad. Alejo Lo mismo, Smirnov, en Flux. Cuentos de la historia para siempre. Gracias por venir, gracias por mostrarnos estos libros. No dejen de leer.